mi esposa sussurró, et un schiste en la cama. Su madre se rio. Hello escuché todo. Aesi que empaqué mi malta, y me fuit. Quien se rio ahora, dis-je. No estaba destinado a escucharlo, pero Eloís. Se suponia que seria solo una noche más en casa de mi sugro, una noche producible, aburrida. La rutina de siempre don todo fingiamo que éramos la familia perfecta. Había salido de la cocina, y me dirigia de vuelta a la sala, cuando escuché la voz de mi esposa. Hablaba en voz baja, con un tono tan sutil, que pensó que nadie más podría oírla. Pero yo sí la escuché. Et un schiste en la cama, mama. Te hello juro, tango que fingirlo, cadave. Entons, lego la risa. La risa de mi sugra, una carcajada aguda, complice, como si fura un schiste interno entre elles. No era solo diversion, había burla en ella, una especie de regocijo condescendiente. Que hizo que se me revolvira el estomago. Me detuve a mitad del paso, congelado en el lugar. Mientra mi cerebro luchaba por procesar el que acababa de escuchar. El mundo a mi alrededor se desvaneció, y los sonidos de la casa se amortiguaron. Bajo el peso de esa palabra. Apreté con fuerza el vaso de agua fría que tenía en la mano, pero no me moví. Ni respiré demasiado fuerte, por miedo a que se dieran cuenta de que estaba allí mismo. A la vuelta de la esquina. Debería haber entrado de golpe, debería haberla confrontado, justo en ese momento. Pero no Eloís. No porque tuviera miedo a una pelea, sino porque algo me decía que este momento era más grande que una simple discussion. Este era el tipo de momento que Elo cambia todo, el tipo de situation de la que no se puede regresar. Así que, escuché. Carino, así son los hombres dijo mi sugra en un tono despectivo. Como si yo fuera una carga desafortunada, que suis-je tenía que soportar. Almeno, sirve para otra cosa, verdad? Otra risita, y otra ola de asco recorriendum. Nunca había pensado mucho en mi relación con mi sugra. Ella siempre había sido un poco fría conmigo, un poco condescendiente. Pero asumí que era solo su personalidad. Me decía a mí mismo que no importaba, ella no era la persona con la que me casé. Pero ahora, parado allí, invisible para ellos. Escuchándola hablar de mí como si fuera una excusa patética de hombre. Todo se volvió dolorosamente claro. Esto no fut solo un délice. No fut solo un chiste descuidado. Así era como me veían, como alguien inferior. Senti algo cambiar dentro de mí, una comprensión silenciosa, pero definitiva. De que el matrimonio al que me había aferrado, por el que me había esforzado tanto. Significaba algo totalmente distinto para ella, y para ellos. Me algé, moviéndome en silencio hacia el vano, y serré la puerta con l'aftra de mí. Mientra de jaba el vaso de agua sobre el lavabo, mi reflejo me devolvió la mirada en el espejo. Mi expresión estaba en blanco, pero mi mente corría a mil por hora. ¿Cuánto tiempo se había sentido así? ¿Había sido siempre de esta manera? Empecé a revivir momento de nuestro matrimonio. Pequeño comentario que ella hizo a lo largo de los años, y que yo ignoré. La noche en que se dio la vuelta sin decir palabra, las veces que parecía impaciente. La forma en que a veces ponía los ojos en blanco, cuando yo intentaba iniciar algo íntimo. Siempre asumí que era estrés, fatiga, o simplemente la vida interponiéndose. Pero ahora me preguntaba, alguna vez me deseo de verdad. ¿O me estuve ganando a mí mismo todo este tiempo? Un chiste. Y esa palabra fut la que más se me quedó grabada. No estaba herido de la forma en que ella esperaría, si alguna vez pensara que yo la escucharía. No, esto era algo más. Un enojo lento, y rastrero, mezclado con una extraña sensación de claridad. No estaba destrozado. No estaba roto. Simplemente, ya había tenido suficiente. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. No había necesidad de salir furioso del vano, ni de un enfrentamiento dramático.
Todaviano. Por esto no se trataba solo de ese momento, se trataba de todo. Por primera vez en mucho tiempo. 2G de mirar mi matrimonio a través del land de alguien que intenta arreglarlo desesperadamente. En cambio, él aussi por ello que realmera. Y sup, en ese mismo instant, que las cosas estaban a punto de cambiar. Salí de ese bano como si nada hubiera pasado. No porque estuviera bien le jeu de eso, sino porque necesitaba tiempo para procesar, para observar. Y para verlo todo tal cual era. Cuando volví a la sala, mi esposa y su madre seguían sentada en el sofá, bebiendo vino. Riendos de otra cosa ahora, como si supe que no momento de burla nunca hubiera ocurrido. Pero yo lo veía diferente. Las veía a ellos de forma diferente. Tomé mi asiento habitual frente a ellos, y por primera vez, no solo estaba allí presente. Las estaba estudiando. Mi esposa me miró brevemente, con una expression illegible. Y luego volvió a prestar atención a su madre. No parecía sentirse ni un poco culpable, ni preocupada. Eso fue lo que más me dolió, ni una mirada incómoda, ni una duda de si yo había escuchado algo. Porque en su mente, eso ni siquiera era una posibilidad. Así de poco pensaba en mí. Estaba tan segura de que yo era solo un tonto despistado, demasiado ciego para darse cuenta de nada. Las sis hablar, su voz convirtiendo en ruido de fondo. Mientras empezaba a notar cosa que había ignorado durante ano. La forma en que su madre siempre lo hablaba, de una manera que me ponía en una posición inferior. La forma en que mi esposa asencia, y se reía de comentarios que me menospreciaban. Como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. No estaba enojado, al menos no de la forma en que pensé que lo estaría. Sin estalido, sin puño cerrado, solo quietud. Una comprensión silenciosa que se instaló en el profundo de mi ser, et la nunca me había respetado. El camino a casa fut silencioso. Mi esposa revisaba su teléfono, soltando ocasionalmente una risita por el que veía en su pantalla. Completamente indifférente à l'ombre sentado a su lado. Y por primera vez, si se silencio por el que realmera. No era comodidad, no era familiaridad, era indiferencia. No pregunto si algo andaba mal, no me miro para ver si yo estaba bien. Y eso me dio todo lo que necesitaba saber. Al llegar a casa, ella fut directo al dormitorio, se puso su camiseta gigante de siempre. Y se acomodó en la cama con el teléfono en la mano. Esa era su rutina. La había visto conveceante, pero esta noche, no solo estaba mirando, estaba entendiendo. Me senté en el bord de la cama, mirándola, no con amor, ni con enojo. Solo con una absoluta claridad. La pasaste bien esta noche. Pregunté. Apenas levantó la vista. Si, estuvo bien. Bien. Assenti, mirando al suelo por un momento. Luego pregunté algo que nunca había preguntado antes, algo que parecía tan simple. Pero que tenía tanto peso. Me respeta? Eso llamó su atención. Su dedo se detuvieron en la pantalla del teléfono, y finalmente levantó la vista. No con culpa, ni con preocupación, solo con confusión. Como si la pregunta misma le resultara extraña. ¿Qué? Soltó una risa corta y sin gracia. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una seria. Ella franció el seno. Por supuesto que te respeto. Pero no había convicción en su tono, ni peso detrás de las palabras. Fut algo automático, despectivo, como si estuviera marcando una casilla en una lista. No insistí más, porque ya sabía la respuesta. Volvió a su teléfono, y yo me quedé sentado allí, absorbiendo el momento. La forma en que no tenía curiosidad por saber por qué preguntaba, ni deseo de tranquilizarme. E esa noche, no dormí mucho. No porque estuviera alterado. Sino porque mi mente ya estaba trabajando en lo que debía hacer sa continuación. Había pasado tanto tiempo tratando de ser un buen esposo,
tratando de que las cosas funcionaran. Tratando de ser alguien a quien ella pudiera amar y respetar. Pero no puede obligar a alguien a valorart. Y por primera vez en ano, finalement elo entendit, había terminado de intentarlo. A la manana siguiente, me desperté ante que mi esposa. Me sentais al bord de la cama, mirando al suelo. Escuchando el zumbido silencioso del ventilador de techo. Mimant estaba clara, demasiado clara. No era el aturdimiento habitual de las manana, era algo más agudo. La miré a ella. Estaba acurrucada bajo las manta, con el rostro relajado en un sueño profundo tranquila, cómoda. Completamente inconsciente de que todo había cambiado. Me levanté, fui al baño, y cerré la puerta atrás de mí. Al principio no encendí la luz. Solo me quedé allí, bajo el tenue resplendor de la manana, sintiendo el azulejo frío bajo mi pie. Luego, finalmente, me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me miré de verdad. No solo a mi reflejo, sino a la persona en la que me había convertido. Si el agotamiento en mi ojo. La opacidad que me había convencido de que era solo parte de ser adulto, de estar casado. El ligero encorvamiento de mi hombro. La forma en que mi rostro había perdido la expresión de alguien que disfruta la vida. Est no era quien yo solía ser. Solía tener confianza. Solía tener presencia. Solía importar, almeno para mí mismo. Cuando cambió eso. Me apoyé en el lavabo, agarrando los bords con fuerza. Mimant empezó a reproducir cosa que había enterrado hace mucho tiempo, cosa que había excusado. Ignorado, o simplement aceptado. La forma en que mi esposa siempre tenía la última palabra en todo, donde comíamos. Que vacación tomábamos, con quien pasábamos el tiempo. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba de mi interés. Como si fueran inferior a ella. La forma en que yo, lenta y casi imperceptiblement, dejé de hablar de las cosas que amaba. Porque sabía que a ella no le importaban. Luego estaban las cosas que hacía solo para mantener la paz, disculparme por cosas que no hice. Rien de comentario que me dolian, dejar pasar los insultos de su madre porque vazia e ella. Tragar mi frustración cuando me despreciaba frente a mi amigo, o peor. Cuando hacía chiste a mi costa mientras elo se reían. Me estuve convenciendo durant ano de que esto era normal, de que así era el matrimonio. De que el amor significaba compromiso. Pero esto no era compromiso. Era annulation. Me endrossé, mirando fijamente mi reflejo. No estaba enojado. No con ella, ya no. Estaba enojado conmigo mismo por dejar que le garat en lojo. Por permitirme convertirme en una versión de mí que aceptaba ser tratado como algo secundario. Pensé en la noche anterior, en su respuesta indiferente cuando le pregunté si me respetaba. En elo rapido que descartó la pregunta como si ni siquiera valiera la pena discutirla. La verdad era que ella no me respetaba. Pero la verdad? Yo no me respetaba a mí mismo. Esa comprensión me dolió más que cualquier otra cosa. Solté un suspiro lento, apretando el lavabo en más fuerte. Esto ya no se trataba solo de ella. Esto no se trataba solo de un matrimonio que había perdido su cimiento. Se trataba de mí, de quien me había convertido, de quien quería ser. Y de si estaba dispuesto a seguir viviendo en una realidad donde tenía que mendigar por una dignidad básica. No ya no más. Abrí el grifo, me eché agua fría en la cara, dejando que me devolviera a la tierra. No iba a perder ni un segundo más fingiendo. Fingiendo que las cosas cambiarían. Fingiendo que si me esforzaba más, ella de repente vería mi valor. Ya había visto suficiente. Y ahora, era el momento de que ella viera elo que se siente, cuando yo dejé de intentarlo. Cuando salí del baño, me sentía diferente. No de una manera obvia, no de una manera que mi esposa notaría de inmediato. Sino de una manera que sentía en elo más profundo de mi uso. No dije nada al pasar junto a ella, que seguía envuelta en las manta.
Medio despierta y revisando su teléfono. Solia decir buenos dia cada dia, solia besar su frentante de empezar mi rutina. Hoy no. Y ella ni siquiera se dio cuenta. Agarré mi lave, salí por la puerta, y subí a mi auto. No iba ayer al trabajo todavía. Necesitaba tiempo. Manger sin un destino fijo, de jando que mi pensamiento se asentaran. Organizando las piezas de hello que vendría después. No iba a actuar por emoción. Me negaba a darle esa satisfaction. Nada de discusiones impulsivas, ni de súplica desesperada. Eso ya no era yo. Ya había pasado demasiado tiempo esperando que algo cambiara. Ahora, yo iba a hacer quien cambiara las cosas. Cuando llegué a casa esa tarde, mantuve mi energía neutral. No estaba frío, pero tampoco estaba ahí. Ella estaba en la cocina, hablando por teléfono con su madre. Su risa era ligeira, sin esfuerzo, completamente ajena al cambio que ya había comenzado. Saqué una botella de agua de la nevera, escuchando. No ha dicho nada. Igual que siempre. Ya sabe cómo es él. La forma en que Hello dijo, la certeza en su tono como si yo fuera predecible. Como si supiera exactamente cómo reaccionaría, o mejor dicho, como no Hello haría. Podía sentir la arrogancia de su madre a través del teléfono. Los hombres son simples, carino. Mientras mantenga su rutina igual, ni siquiera Hello pensara. No me immuté. No hice ni un sonido. Simplement me algé, porque esa era la última vez que ella pensaría que sabía quién era yo. Durant los siguientes días, hice lo que nunca había hecho, dejé de seguir el jugo. No le envié mensage durant el día como solía hacerlo. Nada de como vas-tu dia. Ni pregunta y cesaria. Nada. Empecé a legar más tarde. Sin excusa, ni mentira, solo más tarde. Y cuando Hello hacía, no estaba enojado. No estaba frío. Simplement estaba distante. Cuando me preguntó, ¿dónde estaba?, respondí simplement, fura. Y eso fue todo. Ella no estaba acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada al control, a saber cada pequeño detalle. A tenerme como esta presencia constante y predecible en su vida. Pero ahora, había una versión de mí que ella no reconocía. Empezó a observar más, a prestar atención, tratando de descifrar que había cambiado. ¿Está bien? Preguntó una noche, finalmente notando el cambio. La miré de verdad. Si su confusión, su inseguridad, su incomodidad. Bien. Durant ano, yo había sido el que cuestionaba, el que se ajustaba para encajar en su mundo. Ahora, ella era la que buscaba respuesta. Est-toi bien, dis-je, con voz firme, y la dejé sumida en el silencio. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las gritas. Ella empezó a hacer pequeño comentario, tratando de provocar una reacción. Has estado muy calado últimamente. Me encogí de hombro. Te está comportando raro. Otro encogimiento de hombro. No podía soportarlo, porque el silencio, la indiferencia, eso era poder. Y por primera vez en nuestro matrimonio, yo era quien lo tenía. Empezó a lamar más durant el día, dejando pequeña nota por la casa. Algo que no había hecho en ano. Incluso preparó mi cena favorita una noche. Poniendo la mesa como si fuéramos recién casado de nuevo. Me senté, probé un bocado, y assentí. Está bueno. Fut todo lo que dis-je. Ella sabía que algo andaba mal. No era tonta. Manipuladora, egoísta, despectiva, sí, pero no tonta. Sintió un cambio. Lo vio en la forma en que yo no reaccionaba como antes, en la forma en que dejé de perseguirla. En la forma en que ya no preguntaba por su día, ni la buscaba para conversar, ni intentaba arreglar las brechas entre nosotros. Y eso la aterrorizó, porque por primera vez, ella no tenía el control.
La noche en que todo estalo, et la estaba sentada en el sofá, revisando su telefono. Fingiendo que no le importaba. Pero sis la tension en su postura, la forma en que apenas miraba la pantalla. Estaba esperando. Esperando a que yo preguntara que pasaba. Esperando a que yo intentara atraerla de nuevo. Me sentais frente a ella, garder silencio por un momento, y luego, con calma, dis-je. Te escuché. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Me incliné un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Esa noche en casa de tu madre. Te escuché. Su rostro palideció, solo por un segundo. El o suficiente para ver el pánico brillar en su ojo de ocultarlo con una risa nerviosa. ¿Qué? ¿De qué está hablando? No el o repetí. No hacía falta. Su mano se aprotaron alrededor de su teléfono. Mira, si escuchaste algo mal. No el oís. Mi voz era uniforme, constante. Sin enojo, ni émotion, solo echo. Escuché exactement tel que digiste. Me lamaste un chiste en la cama. Le digiste a tu madre que el o finge cadave. Incliné la cabeza. Y ella se rio. Tu te riste. Así que dim, que parte de eso me perdí? Se quedó ali atonita, con la boca entreabierta. Tratando de procesar el hecho de que estava yo no le seguiría el jugo. Que no iba a dejar que salira de esto hablando. Tu. Comenzo, luego exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. En serio está molesto por eso. Solo era. Solo charla de chica. Ni siquiera fut para tanto. Quasi me rio. No fut para tanto. Assentit lentement, como si considerara su palabra. Intéressante. Ella frunció el seno. ¿Qué se supone que significa eso? Me eché hacia atrás, estirando las piernas, observándola de cerca. Significa que finalement entiendo algo. Cruzó los brazos, ahora defensiva. Ah, si. Y qué es? La miré a los ojos, complètement tranquilo. Que ya terminé. Silencio. Me miró, parpadeando rapidamente como si las palabras no computaran. Terminaste con qué? Pregunto, su voz de repente más pequeña que antes. Hice un gesto vago entre nosotros. Esto. Nosotros. Como quiera llamarlo. Soltó una risa forzada y nerviosa. Está siendo ridículo. Lo soy. Incliné la cabeza. Porque durant ano, e estado ciego ante la forma en que me ves. De pasar las cosas. Puis excusa por ti. Diablo, me convenci de que tu falta de esfuerzo, tu falta de un trait. Era simplement como funcionaba el matrimonio. Pero no es así. El matrimonio se supone que es respeto. Y ahora veo que no me respeta. Probablement, nunca el OHS hecho. Se movió en su lugar, tragando saliva con dificultad. Eso no es verdad. En serio? Son relèvement. Entonces por qué no pareciste sentir ni el más mínimo remordimiento cuando el lo digiste? Por qué no dudas tant de rerte con tu madre sobre mí? Abrió la boca y luego la cerró. No tenía nada. Me puse de pie, estirandome un poco, sintiendome más ligero de elo que me había sentido en ano. No te odio dis-je con sinceridad. Pero tampoco te amo ya. No de la forma en que un esposo debería amar a su esposa. Y definitivamente no de la forma en que un hombre debería amar a alguien que no lo respeta. Su respiración se aceleró. Espera. Ya los arregló. Saqué mi teléfono del bolsillo y elo pus sobre la mesa. En la pantalla había un correo electrónico. El contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento. Firmado. Sus labios se abrieron con asombro. Tu planeaste esto?
Assenti. Si. Asin tiempo. Fuantons cuando el pánico se apoderó de ella. Había pasado ano creyendo que tenía todo el poder en esta relación. Creyendo que podía decir ya sé lo que quisiera, y que yo siempre estaría allí. Dispuesto a perdonar, dispuesto a ir tras ella. Pero ahora? Ahora me estaba alejando. Ahora era ella la que estaba desesperada. Habla en serio, preguntó, con voz temblorosa. Totalmente. Me miró, dando cuenta de la realidad. Ya no me ama. No fut una pregunta, fut una afirmación. Negué con la cabeza. No. Y por primera vez desde que la conocí, ella era la que se veía pequeña. No loro. Creo que una parte de mí esperaba que elo hiciera, o al menos que hiciera algún tipo de escena. Pero solo se quedó allí sentada, mirandome, procesando el hecho de que no estaba bromeando. Que esto no era uno de nuestros desacuerdos habitual, donde yo me frustraba. Ella ponía los ojos en blanco, y luego se llamó como si nada hubiera pasado. No, esto era diferente. Porque yo ya me había ido. Recogí mi teléfono de la mesa, elle lo guardé en el bolsillo y caminé hacia el dormitorio. Podía sentir su mirada sobre mí, pero no dijo una palabra. Ni cuando agarré la malta que había empacado ese día. Ni cuando tomé mi lave. Ni cuando me acerqué a la puerta. Me detuve justo antes de salir, y me volví para mirarla por última vez. Se veía pequeña. No de una manera lamentable, ni de una manera que me hiciera sentir lastima por ella. Simplement pequeña. Como alguien que ha pasado toda su vida creyendo que tenía el control, solo para darse cuenta. Demasiado tarde, de que nunca elo tuvo. Espero que encuentre elo que sí que real busca le dije, y elo decía en serio. Ella no respondió. Salí por la puerta, y así de simple, todo terminó. E algo surrealista en aljarse de una vida que alguna vez pensaste que era permanente. No me senti triste. No me senti enojado. Simplement me senti ligero. Por primera vez en ano. No cargaba con el peso de intentar demostrar mi valor a alguien que nunca elo había valorado en primer lugar. Ya no tenía que dar explicación. No tenía que preguntarme si era elo suficientemente bueno. No tenía que esforzarme por nada. Y esa comprensión? Fui libradora. Mi nuevo apartamento no tenía nada de especial, solo un dormitorio simple, paredes desnudas. Meubles minimaux. Pero cuando entré, senti algo que no había sentido en ano, paz. No había tensión en el air, ni juicio silencioso. Ni la sensation de caminar sobre cascara de huevo, dudando de cada palabra, de cada acción. Preguntandome si estaba haciendo algo mal. Solo silencio, y libertad. La primera noche, me senté en mi nuevo sofá con una cerveza en la mano. Mirando las luces de la ciudad por la ventana. Y pensé en todo. En cuanto tiempo había desperdiciado, en cuanto ano había pasado en cogiendom. Haciendom más pequeño para encajar en una vida que nunca fut para mí. Y luego dejé de pensar, porque el pasado ya no importaba. Lo que importaba era elo que vendría después. Lo curioso de dejar hier es que, una vez que elo has, te das cuenta de elo fácil que es en realidad. Pasa tanto tiempo aferrandot a algo por creer que elo necesita. Por te convence de que sin eso, te desmoronará. Pero luego elo suelta, y no te desmorona. Respira, sigues adelante, y nunca mira atrás. Nuestra historia a legado a su fin. Si HS legado hasta